Quisiera compartir dos textos, dos versículos de la palabra de Dios en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 29. Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 29, dice la palabra de Dios allí: y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Estamos en este contexto de la crucificación de Jesús. Semanas anteriores a este hecho, Jesús había hecho su entrada triunfal en Jerusalén. Y muchos de los que estaban allí y los que le seguían, ¿sí?, gritaban: Hosana, Hosana en el nombre del Señor. Había pasado un tiempo nada más, y en este mismo capítulo de este Evangelio, el versículo 14, dice que era la víspera de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos Pilato: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Qué fluctuante es el corazón del ser humano, ¿verdad? Pocas horas o pocos días antes era un hosana. Ahora era crucifícale, no tenemos otro rey que César. Jesús vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado. Dice la palabra de Dios que Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre y no para hacer su propia voluntad. Y es interesante observar en este texto que hemos leído y analizar muy brevemente dos o tres cositas acerca de esta palabra consumado es. Consumado es. Ustedes saben que hay varias palabras que Jesús mencionó desde la cruz. Jesús tuvo el poder y la fuerza que le otorgaba el Padre en el momento en que su sangre era derramada, su cabeza era coronada de espinas, sus manos y sus pies eran traspasados por los clavos, decirle al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante que Jesús siempre detiene su marcha cuando hay alguien necesitado. Y esta palabra, consumado es una palabra muy especial. En primer lugar, es la palabra de finalización, de la obra completa, de la obra hecha. Muchos de nosotros, yo en primer lugar, dejo muchas cosas sin hacer. Comienzo un libro, lo dejo. Comienzo a arreglar algo, lo dejo. Trato de hacer algo en familia y a veces queda por la mitad. Pero Jesús hizo la obra completa por vos y por mí. Alguien dijo una expresión muy particular: la pluma se cae de la mano del escritor. El pincel se cae antes que la pintura sea terminada. El cincel, ¿sí?, se desprende de los dedos del escultor. Pero Jesús acabó completamente la obra por cada uno de nosotros. Por eso nosotros hoy estamos aquí, rodeando estos símbolos de amor, como bien decía Mauricio recién, ¿sí?, esto que es pan y es vino, pero que representa el cuerpo y la sangre de Cristo para cada uno de nosotros. Hace un tiempo leí una historia de Miguel Ángel, ¿se acuerdan? El famoso escultor. Y me llamó poderosamente la atención que en el año 1501 se le dio un trabajo a hacer. ¿Sí? Allí funcionaba o funciona en el día de hoy, yo no lo conozco, en Florencia, la Academia de Arte, ¿sí?, que es muy, muy famosa allí.
Y allí figura una estatua del rey David en escala. Y me llamó poderosamente la atención cómo había sido realizado eso. Había un escultor que le habían pedido hacer una escultura con un mármol, un pedazo de mármol que había quedado allí, y cuando lo vio dijo: este mármol no sirve, está partido. Entonces lo desechó y lo dejó. Y en el año 1501 le dijeron a Miguel Ángel: tenés que hacer una escultura. Y él tomó ese mármol desechado, algo que nadie quería tocar, algo que no servía, ¿sí? Usó esa quebradura que tenía ese mármol y impulsó de alguna manera la espalda de David. Y cuando uno puede llegar a ese lugar, ¿sí? Los que me contaron que lo vieron, pueden ver a ese David con la mirada tensa, no de miedo, pero sí de un poder inigualable, ¿sí? Que el Señor le había dado para matar a Goliat. Y lo más importante de esto es que Miguel Ángel tomó eso que nadie quería tomar y lo hizo una obra de arte. ¿Sabes una cosa? En esta mañana venimos a adorar, venimos a alabar al Señor porque Él tomó lo que estaba deshecho. Te tomó a vos y me tomó a mí. Venimos a hacer memoria de Él y a darle las gracias a Él porque Él tomó algo que estaba roto, que no le interesaba a nadie, que solamente Él podía solucionar con el poder de su sacrificio. Era la palabra de finalización, pero también era la palabra de conquista. No fue un suspiro de derrota. Consumado es, dijo el Señor. No había derrota allí, sino plena conquista. Él cumplió allí todos los requisitos de la ley. En Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15, la palabra de Dios nos dice algo muy interesante. El capítulo 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente cumplió todos los requisitos de la ley, sino que realizó todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Ustedes pueden leer allí en Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 18. Todos los sacrificios fueron hechos por Jesús. Pasó por todos los sufrimientos. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 53, verso 3 al 7. Recordamos esa porción de la palabra de Dios que nos habla del sufrimiento de Jesús. Pero no solamente era una palabra de finalización, una palabra de conquista absoluta, sino que era una palabra de consuelo. Consumado es, teletestai, ¿sí? Es esa palabra que tiene acento justamente en lo que se hacía con los recibos de impuestos en aquella época, ¿sí? Cobrado absolutamente, totalmente, no hay más deuda. Jesús lo realizó por vos y por mí. No tenemos que agregar nada más, no hay que pagar ningún tipo de interés. Consumado es, dijo el Señor desde la cruz. Y qué importante es para nosotros en esta mañana poder hacer memoria de aquel que tuvo el poder inigualable para poder solucionar mi pecado, tu pecado. En alguna oportunidad leí que Dios envió a Dios. ¿Está ok? Dios envió a Dios. Dios en tres personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Allí en la eternidad pasada, en esa confabulación de amor, el Hijo dijo: venme aquí, yo voy. Y vino a ser el sacrificio que teníamos que pagar cada uno de nosotros. Dios envió a Dios. Jesús, en la forma del Hijo,
Dios mismo estaba entregando su vida por cada uno de nosotros. Consumado es, está completado. Por supuesto que el pasaje sigue y nos habla que al tercer día Jesús resucitó. En Lucas, ¿se acuerdan? Dice que las mujeres devotas, ¿sí?, y amantes del Señor, ¿sí?, que lo seguían desde Galilea, habían visto dónde habían puesto al Señor y fueron de noche para poder ungir con especias el cuerpo del Señor. Le amaban profundamente y querían servir al Maestro. Pero cuando llegaron a ese lugar, ¿se acuerdan? Se encontraron que había dos ángeles allí. La piedra que pensaban ellas, quién la iba a remover para poder ungir en el cuerpo de Jesús, ya estaba hecho. Y de allí salen esas palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿No está aquí? Ha resucitado. La obra quedó completa. Qué triste es cuando, lo tomo en singular, cuando me propongo hacer algo y no lo termino. Qué triste es cuando trato de hacer algo por mis hijos y no completo lo que tengo en mente y en el corazón. ¿Saben una cosa? Jesús hizo la obra que el Padre le había encomendado que hiciera y lo cumplió hasta el final. Tetelestai, consumado es, acabado está. No hay más nada que agregar.